En un rincón lejano del universo, existía una raza de seres que se consideraba invencible, una especie conocida por su fuerza sobrehumana y su imponente poder militar. Estos seres poseían armaduras que podían resistir los ataques más feroces, escudos impenetrables que desafiaban toda lógica. Nadie en toda la galaxia había logrado siquiera rasguñar su defensa. Eran conocidos como los Tauran, una especie que había conquistado planetas enteros con su poder y superioridad. Para ellos, la idea de un enemigo digno era casi una leyenda. En su mente, la guerra estaba ya ganada antes de que comenzara, pues no existía ni un ser ni una fuerza que pudiera poner en peligro su dominio. Hasta que algo sucedió, algo que ni siquiera ellos podían prever. Era un día como cualquier otro, pero algo extraño se encontraba en el aire. El cielo de su mundo natal estaba cubierto por nubes oscuras, una especie de presagio que nadie entendía completamente. Los Tauran se mantenían confiados, sin imaginar que su confianza pronto se vería puesta a prueba. Mientras tanto, en una pequeña aldea ubicada en una tierra distante, vivía un hombre que aún no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un ser humano, insignificante a los ojos de muchos, pero cuyo destino estaba ligado a algo mucho más grande de lo que él podría haber imaginado. Este hombre no era un guerrero ni un conquistador. Era alguien común, con una vida sencilla, pero con una fuerza interior que ningún Tauran podría comprender. En sus manos, sostenía un martillo, un simple martillo de hierro forjado con sus propias manos. Era una herramienta común, utilizada para trabajos cotidianos, pero para él, era más que eso. Era un símbolo de su determinación, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había algo que podía cambiar el curso de los eventos. El martillo era su único compañero en este mundo, un compañero que le había sido fiel durante años. Un día, mientras caminaba por las colinas cercanas a su hogar, escuchó un ruido en la distancia. Al principio, pensó que era el viento o algún animal, pero pronto se dio cuenta de que el sonido era mucho más intenso. Era el rugido de un ejército imponente que marchaba hacia su dirección. Lo que vio a continuación lo dejó sin aliento. Una flota de naves gigantescas descendía del cielo, cubriendo el horizonte como un manto oscuro. No era un ejército cualquiera, eran los Tauran, los seres que habían conquistado mundos enteros y destruido imperios con solo su presencia. Y ahora, se encontraban en su mundo. Sin embargo, lo que parecía el fin de todo, no fue el comienzo de la derrota. El hombre, de pie en el campo, observó con calma a las criaturas que se aproximaban. Sabía que no tenía ningún poder para enfrentarse a ellos. No tenía una armadura de hierro, ni escudos, ni armas avanzadas. Pero algo en su interior despertó, algo que nunca había experimentado antes. Era una sensación de coraje y determinación, una energía pura que fluía en sus venas. Los Tauran, al llegar, desplegaron su fuerza de manera impresionante. Sus soldados, enormes y armados hasta los dientes, marchaban con seguridad, su mera presencia llenaba el aire de tensión. Al principio, los humanos observaban desde las colinas, aterrados, sin saber qué hacer. Sin embargo, el hombre que había estado mirando desde la distancia, sintió una llamada, una convicción que lo empujaba hacia adelante. No importaba lo que estuviera por venir, no podía dejar que su mundo cayera sin hacer nada. Con su martillo en las manos, comenzó a descender por la colina. Cada paso que daba era como un eco de desafío, un acto de resistencia ante lo que parecía inevitable. Los Tauran no parecían inmutarse ante su presencia, pero el hombre continuaba su marcha, con un brillo en sus ojos que solo un ser humano podía poseer, la voluntad de luchar. No sabía cómo, pero sentía que podía hacer algo que ninguno de los Tauran podría prever. El líder de los Tauran, un ser de altura imponente y fuerza descomunal, observó al humano que avanzaba hacia él. Era una figura diminuta en comparación con su ejército, pero había algo en su actitud que captó su atención. ¿Qué podía hacer un simple humano con un martillo frente a la fuerza de su raza? El Tauran, confiado en su superioridad, dio una orden para avanzar. Los soldados comenzaron a avanzar, preparando sus armas para destruir a aquel que osara desafiarles. Pero algo en el aire había cambiado. Había una tensión palpable, un silencio extraño que rodeaba al hombre. En sus manos, el martillo brillaba con una energía desconocida, algo que ni siquiera los Tauran podían comprender. A medida que se acercaba, el hombre sentía que algo dentro de él comenzaba a despertar. No era solo coraje lo que lo impulsaba, sino una fuerza ancestral, una energía que había estado latente en los humanos desde tiempos inmemoriales. En su interior, sentía que el martillo no solo era una herramienta, sino un canal para algo mucho mayor. Algo que conectaba a la humanidad con el universo, algo que los Tauran no podían entender. La batalla comenzó. Los Tauran, con sus escudos y armaduras impenetrables, se lanzaron al ataque, seguros de que destruirían al humano con facilidad.
Pero, para su sorpresa, cada golpe que lanzaban era desviado por el martillo del hombre. Era como si el martillo tuviera vida propia, absorbiendo y reflejando la fuerza de los Tauran de una manera que desafiaba la lógica. Los Tauran retrocedían, desconcertados, mientras el hombre, con una precisión asombrosa, golpeaba con su martillo, no solo a los soldados, sino a los propios escudos y armaduras de los Tauran. Los líderes de los Tauran, que observaban desde lejos, no podían creer lo que veían. Su escudo más fuerte, el invencible escudo que había resistido los ataques más poderosos de toda la galaxia, estaba siendo quebrado por un humano con un simple martillo. La incredulidad llenó sus mentes. No había explicación para lo que estaba sucediendo. El poder del hombre, de alguna manera, estaba rompiendo las barreras que sus mejores defensas no podían superar. La batalla se intensificó, y cada golpe del martillo resonaba en el aire, como una declaración de que la humanidad no iba a ser derrotada tan fácilmente. Pero, en medio del caos, algo aún más sorprendente ocurrió. El líder de los Tauran, el ser más fuerte y temido de su raza, se adelantó hacia el hombre, desafiándolo directamente. Era el último paso antes de la derrota total para los Tauran, y su líder pensaba que solo con un enfrentamiento directo podría acabar con este humano que había logrado desafiar lo imposible. El hombre levantó su martillo con fuerza, pero cuando el líder Tauran avanzó, el golpe que parecía inminente quedó suspendido en el aire. Un momento de incertidumbre llenó el espacio entre ambos. El humano, con el martillo aún en alto, no sabía si podría derrotar al ser más poderoso que jamás había existido. El líder Tauran se preparaba para lo que sería el golpe final, pero el hombre, con una determinación feroz, sabía que este enfrentamiento no solo decidiría su destino, sino el destino de todos los seres humanos. Y así, en el campo de batalla, mientras las fuerzas cósmicas chocaban con la voluntad humana, el futuro de todos pendía de un hilo, esperando la decisión final. ¿Sería el martillo suficiente para quebrar la supremacía de los Tauran, o el poder de la invencible raza sería demasiado para un simple humano? Esta pregunta, aún sin respuesta, dejaría a todos en suspense, esperando lo que vendría a continuación. El martillo brillaba con una intensidad inesperada mientras el hombre se mantenía firme frente al líder Tauran. La distancia entre ellos se había reducido a tan solo unos pocos pasos, pero en ese espacio corto, todo parecía detenido, como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa para observar lo que sucedía. El hombre, aunque tembloroso por dentro, no dejaba que su miedo lo controlara. Su mano apretaba con fuerza el mango del martillo, la madera ya gastada por años de uso, y el metal, forjado a mano, estaba impregnado con algo más que simple hierro. Era como si el martillo fuera una extensión de su voluntad, de su esencia. El líder Tauran, una figura imponente que había observado batallas de toda la galaxia, no podía comprender lo que sucedía. Los humanos eran criaturas débiles en comparación con su especie. Su raza había recorrido el cosmos, conquistando mundos con la seguridad de que su superioridad era absoluta. No había habido nunca un ser que pudiera cuestionar su dominio. Pero este humano, este insignificante hombre, estaba desafiando las reglas de todo lo que conocían. La incertidumbre se instalaba en su mente mientras lo observaba, el pequeño humano que parecía no tener nada, pero cuya presencia ahora se erguía como una montaña ante él. El líder Tauran avanzó, levantando su espada con la intención de cortar a su enemigo de una vez por todas. Su escudo, el más resistente de todos los Tauran, estaba a su lado, invulnerable ante casi cualquier ataque. Pero mientras se acercaba al hombre, sentía una extraña energía en el aire. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía explicar. De repente, un golpe resonó en el aire, el hombre había levantado su martillo con tal fuerza que el eco retumbó por todo el campo de batalla. El líder Tauran levantó su escudo para bloquear el impacto, confiado en su invulnerabilidad. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. El martillo del hombre chocó contra el escudo con una fuerza brutal, una fuerza que hizo que el líder Tauran retrocediera un paso. El escudo, que había resistido los ataques más feroces de la galaxia, comenzó a resquebrajarse. Unas pequeñas grietas aparecieron en su superficie, como si la misma estructura de la protección más avanzada estuviera siendo desgarrada. El líder Tauran miró sorprendido. Eso no podía estar pasando. Nadie, ni siquiera sus mejores guerreros, había logrado poner un rasguño en ese escudo. Y ahora, este humano, con un martillo que parecía tan frágil, estaba desintegrando su defensa. Mientras tanto, el hombre sentía como si una corriente de energía lo atravesara. No era solo su fuerza física la que estaba empujando el martillo hacia adelante, sino una sensación mucho más profunda. Algo dentro de él, algo ancestral, parecía despertar a medida que chocaba contra el escudo. Era como si la humanidad entera estuviera detrás de ese golpe, como si todos los hombres y mujeres que alguna vez habían luchado por sobrevivir, por proteger lo que amaban, estuvieran canalizando su fuerza a través de él. La sensación era abrumadora y llena de poder.
Por un momento, no era solo él, sino toda una especie que se levantaba para desafiar el destino. El líder Toran, viendo que su escudo se estaba destruyendo, apretó los dientes y gritó una orden. Sus soldados se adelantaron, rodeando al hombre con una rapidez sorprendente. No podían dejar que esto continuara. Si un simple humano podía romper su escudo más fuerte, entonces todo su ejército podría estar en peligro. Los Toran se lanzaron con ferocidad hacia el hombre, pero él no vaciló. Su martillo brillaba más que nunca, y cada golpe que daba enviaba ondas de choque a través del aire. El sonido de metal contra metal llenaba el campo, y cada vez que el martillo contactaba, un soldado Toran caía al suelo, atónito por la fuerza de ese ataque. Los Toran no sabían qué hacer. Se habían enfrentado a razas con tecnologías mucho más avanzadas, pero nunca a algo como esto. El hombre no parecía tener nada más que su martillo, y aún así estaba logrando lo imposible. El líder Toran, decidido a acabar con esto de una vez por todas, levantó su espada con la intención de asestar un golpe mortal. Pero antes de que pudiera atacar, el hombre, con una rapidez sorprendente, saltó hacia él, esquivando el ataque con una agilidad que sorprendió a todos los presentes. El líder Toran nunca había visto algo como eso en un humano. En ese momento, supo que este hombre no era común. Algo mucho más grande estaba en juego aquí. El líder Toran sintió una mezcla de frustración y miedo. Había liderado batallas contra civilizaciones mucho más poderosas, pero ninguna de ellas había desafiado su supremacía de esta manera. El martillo del hombre, aunque simple en apariencia, parecía estar luchando contra algo mucho más profundo. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo podía un humano, con tan poca tecnología y tan poca experiencia, estar causando tal estruendo? Algo en el aire parecía estar cambiando, y el líder Toran, por primera vez en mucho tiempo, sintió una duda que nunca había experimentado antes. Estaba perdiendo el control de la situación. En ese momento, algo extraño sucedió. Una voz resonó en la mente del hombre. Era suave, casi susurrante, pero también llena de poder. No eres solo un hombre. Eres la voluntad de toda tu especie. Tienes el poder de aquellos que lucharon y murieron por lo que amaban. Usa ese poder. El hombre no sabía de dónde venía la voz, pero algo en su interior le decía que debía confiar en ella. Sin pensarlo, alzó el martillo una vez más, y con una fuerza descomunal, golpeó de nuevo el escudo del líder Toran. Esta vez, el impacto fue tan fuerte que el escudo no solo se resquebrajó, sino que se rompió en 1000 pedazos, como vidrio bajo el peso de un martillo gigante. El líder Toran retrocedió, incapaz de creer lo que acababa de suceder. El campo de batalla estaba en silencio por un breve momento. Los soldados Toran miraban asombrados, incapaces de comprender cómo su invencible escudo había caído. El hombre, con el martillo en alto, miró al líder Toran, cuyas cejas se fruncían en una mezcla de ira y sorpresa. El líder Toran se preparaba para lanzar un contraataque, pero algo en su interior le decía que este hombre era diferente. No podía seguir subestimándolo. Había algo en su mirada que le decía que este enfrentamiento no sería tan fácil. El hombre, por su parte, no sentía que la victoria estuviera cerca. Aunque había logrado destruir el escudo, aún no había ganado. Había algo más en juego, algo que no podía entender del todo. No solo era el martillo lo que le daba fuerza, ni siquiera la rabia por ver a su gente bajo amenaza. Había una conexión más profunda, algo que estaba más allá de la razón. Las preguntas comenzaban a llenar su mente. ¿De dónde venía esta fuerza? ¿Por qué él, un simple hombre, podía desafiar a una raza como los Toran? Y lo más importante, ¿qué significaba esto para su futuro? El líder Toran, observando la determinación en los ojos del hombre, apretó el mango de su espada. Sabía que este humano no era simplemente una casualidad. Había algo más en él, algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Un poder que no podían comprender, pero que no podían ignorar. Y mientras el líder Toran se preparaba para el siguiente golpe, el hombre no podía dejar de preguntarse qué vendría después. ¿Era este solo el principio de una lucha mucho mayor? O, tal vez, el destino ya había decidido que esta batalla sería la última. Lo único que sabía con certeza era que la batalla aún no había terminado, y que el futuro de su especie pendía de un hilo, suspendido en la misma incertidumbre que se cernía sobre el campo de batalla. El aire estaba denso, cargado con la tensión que se había acumulado durante la batalla. Los soldados Toran, por primera vez en su existencia, dudaban. No sabían si su fuerza, sus armas y su avanzada tecnología serían suficientes para enfrentar a un solo ser humano. El líder Toran, herido en su orgullo y furioso por la destrucción de su invencible escudo, avanzó un paso más hacia el hombre, su espada ahora brillando con una amenaza mortal. Los ojos del líder estaban fijos en el hombre, con una furia creciente. Cada movimiento del humano parecía estar desafiando toda la lógica, toda la naturaleza de lo que ellos sabían como verdad.
El hombre, que aún sostenía su martillo, sentía como su cuerpo se tensaba, cada músculo al límite. La energía que había comenzado a despertar en él seguía fluyendo, pero había algo inquietante en esa fuerza. No sabía de dónde venía ni qué estaba provocando esa sensación de poder que lo envolvía, pero tenía la certeza de que si fallaba en ese momento, todo estaría perdido. La batalla no solo se libraba entre él y los Tauran, sino entre lo que representaba su especie y la implacable tiranía de los invasores. De repente, un rugido se levantó en el horizonte. No era el sonido de una batalla, ni el eco de un golpe de guerra. Era el sonido de algo mucho más grande, más profundo. Los Tauran se detuvieron por un momento, mirando al frente. En el cielo, las naves que habían descendido de su flota comenzaban a moverse de nuevo, pero algo estaba mal. La oscuridad que cubría el campo no era solo una cuestión de sombras. Algo en la atmósfera había cambiado. Había una energía palpable, una fuerza que parecía emanar de la misma tierra bajo los pies de todos los presentes. El líder Tauran se detuvo, la espada todavía levantada. Algo no estaba bien. No era solo la resistencia del hombre lo que lo desconcertaba, sino la creciente sensación de que todo estaba fuera de control. El humano frente a él ya no parecía ser solo un simple hombre. No solo estaba luchando por su vida, estaba luchando por algo mucho más grande. La raza Tauran había conquistado mundos, pero nunca había encontrado algo como esto. No había calculado la profundidad del espíritu humano. El hombre, por su parte, sentía cómo la presión aumentaba. Cada golpe, cada avance de los Tauran, era como un peso más en su pecho. Su martillo, aunque ya desgastado por el uso, seguía brillando, pero la energía dentro de él no se detenía. Su respiración se volvía más rápida, su mente más alerta. El sonido de la batalla que se desarrollaba a su alrededor comenzó a desvanecerse. En su cabeza, solo quedaba una pregunta, una que lo había estado persiguiendo desde que todo esto había comenzado: ¿sería suficiente? Y entonces, una visión. Un destello en su mente, tan vívido que lo obligó a detenerse un momento, la espada del líder Tauran suspendida en el aire mientras él se preparaba para el golpe final. En ese instante, vio no solo el futuro de su vida, sino el de todos los humanos. Algo dentro de él se alineó con lo que había estado buscando todo este tiempo. Esa energía, esa fuerza ancestral, estaba comenzando a tomar forma, no solo como una fuerza física, sino como algo más, algo que desbordaba las fronteras de lo que era posible. El líder Tauran, viendo que el hombre parecía desconectado del resto del mundo, aprovechó el momento. Sin embargo, justo cuando iba a lanzar el golpe, una explosión de energía lo detuvo. Un destello brillante, como si todo el cosmos se hubiera concentrado en un solo punto, iluminó el campo. Los Tauran, sorprendidos, retrocedieron, cubriéndose los ojos. El hombre, de pie en el centro de esa luz, parecía como una figura de otro mundo. El martillo en sus manos no era solo una herramienta, era un conducto, un medio para algo mucho mayor. La fuerza de su raza, de toda su especie, parecía condensarse en ese instante. Los soldados Tauran cayeron de rodillas, incapaces de soportar la presión del aire, de la energía que vibraba a su alrededor. El líder Tauran, aún de pie, sentía que algo se rompía dentro de él. No era solo el martillo lo que estaba destruyendo su ejército. Era algo más grande, algo que nunca habían anticipado. El miedo, una emoción que pensaban que nunca experimentarían, comenzó a tomar forma en sus corazones. Por primera vez, la invencibilidad de los Tauran estaba siendo cuestionada. El hombre, con los ojos fijos en el líder Tauran, dio un paso al frente. Su martillo, ahora brillante con una luz cegadora, estaba en perfecta armonía con la energía que lo rodeaba. No era un enfrentamiento físico lo que se estaba librando ahora. Era algo mucho más grande. La historia de la humanidad, de todos los que habían luchado por sobrevivir y proteger su hogar, parecía concentrarse en ese único momento. De repente, un grito atravesó el campo. No era el grito de un guerrero, ni el grito de un líder en la batalla. Era un grito de desesperación, una súplica de un ser que ya no podía mantener el control. El líder Tauran, al sentir ese grito, vaciló por un momento. Algo en su interior comenzó a ceder. ¿Era posible que una especie tan primitiva pudiera tener tanto poder? Estaba ante una fuerza que no solo era física, sino que iba más allá de lo que él y su raza habían conocido. La humanidad, por medio de este hombre, estaba demostrando que no solo existían para ser conquistados. El hombre, viendo la duda en los ojos del líder Tauran, sintió como la energía dentro de él aumentaba aún más. No era solo su vida la que estaba en juego. Era la vida de su gente, de aquellos que, aunque sin poder y sin armaduras poderosas, habían luchado siempre con el corazón. El martillo, al parecer, no solo era una herramienta de guerra, sino una extensión de esa voluntad colectiva. Lo que estaba en juego no era solo una batalla,
sino la supervivencia de lo que representaban los humanos, su capacidad de resistir, de levantarse, de desafiar incluso lo imposible. Y así, mientras el campo de batalla se llenaba de una energía imparable, mientras los soldados Tauran retrocedían sin entender completamente lo que estaba sucediendo, el hombre dio el siguiente paso, más cerca del líder Tauran. La batalla no se ganaría con un solo golpe, no se resolvería con la caída de un solo escudo. Esta lucha se libraba en el alma misma de cada ser, en la voluntad de resistir frente a la tiranía, en la fuerza de un pueblo que no se rendiría. Con cada paso, la tensión aumentaba. La incertidumbre llenaba el aire. El líder Tauran, ahora consciente de que su victoria no estaba asegurada, observó al hombre con una mezcla de respeto y temor. El momento estaba llegando, pero aún quedaba una pregunta que ninguno de los dos podía responder: ¿quién prevalecería? El hombre avanzó, cada paso resonando con una determinación que llenaba el aire. El líder Tauran lo observaba, su mente luchando por encontrar una forma de derrotarlo. Sin embargo, en su interior algo estaba cambiando. No podía negar que este humano, con su martillo y su espíritu indomable, estaba desafiando algo más grande que cualquier batalla física. Era una lucha de voluntades, de supervivencia. Y de repente, algo inesperado ocurrió. Un estruendo de metal resonó en el aire. Era un sonido que venía desde lo más profundo de las entrañas de la flota Tauran. Las naves que había enviado para apoyar a su ejército comenzaron a moverse de manera errática, como si algo las estuviera sacudiendo desde dentro. El líder Tauran, al ver que sus fuerzas de apoyo empezaban a fallar, sintió una punzada de inquietud. Miró hacia el cielo, pero lo que vio lo paralizó por un momento. Las naves Tauran, normalmente ordenadas y precisas en sus movimientos, comenzaron a girar descontroladas. En su interior, una luz extraña brillaba. No era la luz de una explosión o de una guerra. Era algo más, algo que se sentía como una presencia invasiva. El líder Tauran, al darse cuenta de que algo grave estaba ocurriendo, soltó un gruñido de frustración. Su supremacía, la que había garantizado por siglos, estaba siendo desmoronada no solo por este humano, sino por fuerzas que ni él comprendía. Antes de que pudiera ordenar a sus tropas que se retiraran o respondieran al caos, un nuevo fenómeno se desató en el campo de batalla. Las grietas en el suelo comenzaron a expandirse, como si el mismo terreno estuviera a punto de ceder bajo la presión de un poder desconocido. Los soldados Tauran comenzaron a gritar, aterrados, mientras la tierra temblaba. El hombre, aunque desconcertado por lo que sucedía, mantenía su mirada fija en el líder Tauran, sintiendo cómo la energía dentro de él aumentaba. De repente, un haz de luz descomunal surgió de las naves descontroladas, iluminando el campo de batalla con una intensidad cegadora. El hombre, a pesar de la fuerza que lo empujaba hacia adelante, tuvo que cerrar los ojos. La luz era tan brillante que parecía atravesar su piel, su alma misma. Algo estaba ocurriendo, algo que no tenía ninguna explicación lógica. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el campo de batalla quedó en silencio. Pero no era un silencio pacífico. Era un silencio lleno de algo oscuro, algo ominoso. El aire estaba cargado con una energía extraña que no era propia de los Tauran ni de los humanos. Algo mucho más grande que una batalla entre dos especies estaba tomando forma. El hombre, con el martillo en sus manos, sintió una sacudida en su pecho, como si una nueva fuerza lo estuviera invadiendo. No era algo que él pudiera controlar, pero lo sentía creciendo. Dentro de él, como si el mismo universo estuviera alineando sus fuerzas para algo que ni él ni los Tauran podían prever. El líder Tauran, que había comenzado a prepararse para el siguiente ataque, vio cómo sus soldados retrocedían, aterrados por lo que estaba ocurriendo. Lo que antes había sido un campo de batalla, ahora parecía un lugar de desesperación, un terreno bajo la influencia de algo mucho más grande. Una presencia en el aire. La sensación de que algo se estaba desbordando. Entonces, sin previo aviso, una figura apareció en medio del caos. Era tan inesperada como aterradora. La figura no pertenecía a ningún ejército conocido. No era Tauran, ni humana. Era una silueta imponente, envuelta en una luz oscura que pulsaba como un latido de corazón. Los ojos del líder Tauran se abrieron de par en par al reconocer la figura, pero era demasiado tarde para evitar lo que sucedió a continuación. La figura levantó su mano hacia el cielo, y un rayo de energía pura descendió hacia la tierra. El golpe que siguió hizo temblar todo el campo de batalla, y el líder Tauran sintió como si su propio ser se desintegrara bajo el poder de esa energía. La tierra bajo sus pies se partió, y las naves Tauran, que ya habían comenzado a caer, explotaron en una serie de destellos brillantes. El hombre, quien también había sido golpeado por la onda de choque, cayó de rodillas. El martillo, que hasta ese momento había sido su única fuente de poder, parecía ahora pesado e inerte. Un calor extraño lo rodeaba, pero no era un calor que viniera de las llamas o de una explosión.
Era algo mucho más profundo, como si las fuerzas del universo estuvieran siendo alteradas a su alrededor. El hombre miró a su alrededor, tratando de comprender lo que sucedía. No era solo la lucha entre él y los Toran lo que importaba ahora. Había algo mucho más grande que estaba tomando forma, algo que podría cambiar todo lo que conocía sobre la existencia. La figura oscura avanzó, su presencia envolviendo todo el campo de batalla. La tierra a su paso se retorcía y crujía, como si el propio suelo estuviera bajo su control. Los soldados Toran, desconcertados y aterrados, se dispersaron, intentando huir, pero la figura parecía tener el control total de lo que sucedía. El líder Toran, aún tambaleante por el impacto del rayo de energía, levantó su espada una vez más, pero no parecía tener sentido. ¿Cómo luchar contra algo que ni siquiera comprendía? Algo mucho más allá de la fuerza bruta de su raza. El hombre, luchando por mantenerse de pie, observó con asombro la figura que avanzaba hacia él. Su martillo ya no brillaba con la misma luz que antes. Parecía estar apagado, sin poder. La figura se acercó lentamente, su energía envolviendo todo a su alrededor. El hombre sentía el peso de la situación. ¿Era este el final? Había luchado, había resistido, pero ahora se enfrentaba a algo que no podía comprender. El futuro de la humanidad, de su especie, pendía de un hilo, y él no sabía si sería suficiente. El líder Toran, con su espada levantada, miró hacia la figura, luego hacia el hombre. La batalla entre ellos, que había sido la mayor amenaza hasta ese momento, ahora parecía una distracción, una batalla sin sentido ante la presencia de este ser oscuro. Había un nuevo enemigo, una nueva amenaza que superaba todo lo que habían conocido. La guerra ya no estaba entre humanos y Toran. Algo más grande y más temible había llegado, y nadie sabía qué hacer. El hombre, con los ojos fijos en la figura, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No era miedo lo que sentía, sino una sensación de inevitable destino. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. El campo de batalla, ya devastado por la furia de la lucha, se convirtió en el escenario de algo mucho más grande. Y mientras la figura oscura avanzaba, todos los presentes se dieron cuenta de que el futuro ya no era una cuestión de vencedores y vencidos, sino de supervivencia ante una fuerza desconocida. La figura oscura avanzaba, su presencia dominando todo a su paso. El hombre, a pesar de estar agotado, se mantuvo de pie, la mirada fija en el ser que se acercaba. El martillo en sus manos parecía pesado, sin la energía que antes lo había impulsado, pero su determinación seguía intacta. La oscuridad que envolvía al nuevo enemigo era abrumadora, pero había algo más que lo empujaba a seguir adelante, algo más que su propia vida o la supervivencia de su raza, una conexión con la humanidad, con todo lo que representaban. La figura se detuvo frente a él, una sombra incomprensible que parecía absorber la luz misma. Durante un breve momento, el hombre sintió como si el tiempo se detuviera. Las voces del campo de batalla, los gritos de sus compañeros y los estruendos de la destrucción se desvanecieron. Solo quedaban él y esta presencia, que ya no parecía simplemente un enemigo, sino una fuerza mucho más grande que cualquier cosa que pudiera entender. El líder Toran, que había observado toda la escena desde la distancia, finalmente comprendió que no había sentido luchar más. Este no era un conflicto entre razas, ni una guerra de supervivencia. Era algo mucho más profundo. Su orgullo, su poder y su tecnología avanzada no significaban nada frente a este ser. Era la última prueba de que, por muy invencibles que se creyeran, la supremacía Toran nunca fue absoluta. El hombre había mostrado algo que los Toran nunca podrían comprender, un poder que iba más allá de la fuerza física y la tecnología, un poder que surgía de la voluntad de resistir. El hombre levantó el martillo una vez más, pero esta vez, algo diferente sucedió. A medida que el metal tocó el aire, una vibración profunda llenó el campo, una resonancia que parecía venir de la misma tierra. La figura oscura dio un paso hacia él, pero el hombre no retrocedió. Con cada segundo que pasaba, la energía que había estado fluyendo en él crecía más y más. El martillo brillaba ahora con una intensidad renovada, y una explosión de luz estalló desde su centro, iluminando todo el campo de batalla. La figura oscura, sorprendentemente, retrocedió. No era un retroceso físico, sino algo más profundo. Como si la energía que el hombre había desatado estuviera tocando algo en el corazón mismo de la entidad. Los ojos del hombre brillaban con una intensidad que reflejaba no solo la luz del martillo, sino la luz interior que había despertado dentro de él. No era solo el martillo lo que lo hacía fuerte. Era su humanidad, su capacidad para resistir, para luchar a pesar de las probabilidades. De repente, la figura oscura levantó ambas manos, como si intentara canalizar toda su energía para contrarrestar el ataque, pero justo cuando el hombre iba a descargar un golpe que marcaría el fin del enfrentamiento, todo se detuvo. Un silencio absoluto llenó el aire, y la figura oscura, por primera vez, pareció vacilar.
Era como si el poder que emanaba del hombre estuviera desmoronando la misma existencia de la entidad. Entonces, con una rapidez imposible de prever, la figura oscura se deshizo, desintegrándose en una nube de partículas que desapareció en el aire. El campo quedó en silencio. Las naves Toran, que hasta ese momento parecían haber caído bajo el caos, se desintegraron en el aire. Los soldados Toran, atónitos, miraban el escenario, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. El hombre, ahora de rodillas, con el martillo aún en sus manos, miró el vacío donde antes estaba la figura oscura. La energía que lo había impulsado se desvaneció, pero algo en él seguía vibrando. Algo que no se podía tocar ni ver, pero que lo llenaba por completo. Había vencido, sí, pero no era solo una victoria física. Había enfrentado lo desconocido y había sobrevivido. El líder Toran se acercó, pero no con la arrogancia que había mostrado al principio. No había más furia en su mirada, solo una extraña comprensión. Había algo en la forma en que el hombre había luchado, en su resistencia inquebrantable, que había tocado una fibra en lo más profundo de su ser. El poder de los Toran no era suficiente para destruir lo que había en el corazón de este humano. La batalla había terminado, pero una nueva comprensión había surgido en ambos bandos. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, una última sorpresa los golpeó. Del suelo, de las grietas que se habían abierto durante la batalla, surgió una nueva figura, más humana que nunca, pero con una energía desconocida que la rodeaba. No era una amenaza, ni un aliado. Era una presencia nueva, una voz en el aire que hablaba sin palabras. Esto no ha terminado, dijo la voz. Y con esas palabras, el suelo tembló de nuevo. La nueva figura se elevó del suelo, su forma definida por una luz cálida, pero extraña. No era humana, pero tampoco ajena a la raza que había luchado por sobrevivir. El líder Toran dio un paso atrás, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El hombre, con su martillo aún en la mano, no podía dejar de mirar esta nueva presencia, sintiendo que todo lo que había creído saber estaba a punto de ser desafiado una vez más. La figura se acercó al hombre, y con un gesto, el martillo dejó de brillar. La energía que había desbordado de él se dispersó como si nunca hubiera existido. La figura lo miró a los ojos, y por un momento, el hombre sintió una conexión profunda. Una que no podía explicar. Entonces, la figura habló de nuevo, su voz resonando en su mente. Has luchado con lo mejor de ti, pero lo que has enfrentado no es solo una batalla por tu mundo. El futuro que conoces ha sido alterado. No has vencido. Has abierto la puerta a algo más grande. La figura desapareció en un parpadeo, dejando a todos en silencio, con una sensación de incertidumbre aún más profunda que antes. El hombre miró hacia el horizonte, sin saber qué vendría después. El martillo en sus manos ahora parecía insignificante, como si lo que había sido importante ya no lo fuera. La lucha no había terminado, solo había cambiado de forma, y la humanidad, tal vez, solo había comenzado a comprender lo que significaba realmente resistir. El campo de batalla, que poco antes había sido un caos de destrucción y desespero, ahora se encontraba en un inquietante silencio. El hombre miraba al horizonte, su martillo pesado en las manos, ya sin la energía que había emanado de él momentos antes. Había vencido a lo imposible, a lo que parecía ser una fuerza incontrolable, pero la llegada de la nueva figura, de la misteriosa presencia que había hablado sin palabras, había dejado muchas preguntas sin respuesta. La sensación de incertidumbre llenaba el aire, como si el destino del mundo no estuviera sellado aún. El líder Toran, aunque había perdido la voluntad de continuar la lucha, no podía evitar observar al hombre con una mezcla de respeto y cautela. Había visto cosas que ni su raza ni sus creencias podían explicar. La supremacía Toran, que había sido incuestionable durante generaciones, parecía desmoronarse ante los ojos de todos. La figura oscura que había aparecido, el poder del hombre y su resistencia, todo parecía haberse combinado en un punto de inflexión que marcaba el principio de algo nuevo, algo mucho más grande que cualquier guerra o batalla. El hombre se agachó lentamente, apoyando una rodilla en el suelo. Su cuerpo estaba agotado, las cicatrices de la batalla aún visibles, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que había dicho la figura: has abierto la puerta a algo más grande. ¿Qué significaba eso? ¿Qué puerta había abierto? Estaba claro que el conflicto con los Toran había llegado a su fin, pero ¿a qué costo? ¿Era esa realmente la última batalla? El hombre miró a su alrededor, a las huellas de la destrucción que se extendían por todo el campo. No solo los soldados Toran habían caído, también los humanos habían pagado un alto precio. Las naves rotas, los cuerpos caídos, el paisaje devastado. Todo había cambiado, y en el fondo sabía que el precio de esta victoria era más grande de lo que jamás imaginó. Los Toran no eran el verdadero enemigo, al menos no ahora. Había algo más en juego, algo mucho más grande que el conflicto de las razas.
Mientras tanto, el líder Toran dio un paso hacia adelante, su mirada fija en el hombre. No era un gesto de agresión, sino de reflexión. Has hecho lo imposible, dijo con voz baja, casi en un susurro. Las palabras que nunca hubiera pensado pronunciarse escaparon de sus labios. Pero, ¿qué has ganado realmente? ¿Qué hay después de esto? ¿Y qué somos nosotros en este nuevo mundo? El hombre lo miró por un momento, su rostro serio, su mente trabajando a toda velocidad. La figura oscura había desaparecido, pero sus palabras quedaban en el aire. Había algo que seguía sin resolverse. Algo que los Toran, los humanos y todo el universo tendrían que enfrentar. La sensación de que todo había cambiado, pero de que el futuro seguía siendo incierto, estaba en todas partes. No lo sé, respondió el hombre finalmente. Pero lo que sé es que no vamos a dejar que nos arrebaten lo que hemos construido. No vamos a permitir que nada nos destruya, no importa lo grande que sea el enemigo. El líder Toran lo observó por un momento largo. No había odio en sus ojos, solo una silenciosa comprensión. Sabía que esta batalla, este enfrentamiento, no había sido una cuestión de ganar o perder. Había sido un recordatorio de que nada está garantizado en el universo. No importaba cuán poderosos fueran los Toran, ni cuán imparable fuera la humanidad. Todo podía cambiar en un instante. La guerra que acababan de librar era solo el preludio de algo mucho más grande. Ambos, humanos y Toran, permanecieron en silencio por un momento más, contemplando el paisaje devastado. Las luces de las naves caídas parpadeaban lentamente, como si fueran ecos de un tiempo pasado. Había una sensación de pérdida en el aire, pero también una chispa de esperanza. Algo había cambiado para siempre. Y lo sabían ambos, aunque no sabían aún qué forma tomaría ese cambio. Finalmente, el hombre se puso de pie, con el martillo aún en sus manos. Miró al líder Toran una última vez. Esto no termina aquí, no para nosotros, ni para ti. Pero si vamos a seguir adelante, debemos hacerlo juntos. El líder Toran asintió lentamente. No había respuestas fáciles para lo que sucedería después, pero algo en el hombre le decía que este no era el final. Tal vez no era el final de la lucha, pero sí el comienzo de una nueva era. Una era en la que los Toran y los humanos tendrían que enfrentarse a algo más grande que ellos mismos. Algo que ni ellos, con toda su tecnología y poder, podrían comprender por completo. Mientras los dos se alejaban, un destello de luz apareció en el cielo, marcando el final de un capítulo, pero también el comienzo de otro. La humanidad, aunque herida, estaba más fuerte que nunca. La lección había quedado clara, no importa cuán invencible se crea alguien, siempre habrá algo más grande, algo que desafíe el sentido común y que les recuerde que la verdadera fuerza no está solo en el poder físico, sino en la voluntad de resistir, de seguir luchando, de nunca rendirse. En los días que siguieron, los humanos y los Toran se reunieron, no solo para sanar, sino para prepararse para lo que vendría. Lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia se transformó en una colaboración forzada por la nueva realidad que enfrentaban. Nadie sabía exactamente qué había dicho la figura oscura, ni qué puerta había abierto, pero una cosa era clara, el futuro que pensaban conocer ya no existía. Los meses pasaron, y la guerra con los Toran se convirtió en una alianza. Pero había algo en el aire, una tensión, como si los mismos cielos estuvieran esperando una respuesta. Las primeras señales de lo que se avecinaba comenzaron a aparecer. Un extraño resplandor en el horizonte, una anomalía en la forma en que el universo parecía funcionar. Los científicos, tanto humanos como Toran, comenzaron a investigar, pero nadie podía explicar lo que estaba sucediendo. Y así, la humanidad continuó avanzando, con la esperanza de que el sacrificio realizado no fuera en vano. Aunque no sabían qué se avecinaba, sabían que debían enfrentarlo. La lucha por la supervivencia había comenzado, pero no contra otras razas ni contra los invencibles Toran. Era una lucha contra lo desconocido, una batalla que solo aquellos con la voluntad de resistir podrían ganar. Y mientras tanto, el hombre, ahora un símbolo de la resistencia humana, miraba al horizonte, donde la figura oscura había desaparecido. Sabía que había algo más por venir, algo aún más grande, y aunque no sabía cómo se resolvería, estaba preparado. La lucha por la humanidad nunca sería fácil, pero, por primera vez, sabía que nada podría detenerlos. La verdadera fuerza, la fuerza más grande, había sido liberada. Y, aunque los desafíos eran inminentes, algo en su corazón le decía que la humanidad aún tenía mucho que ofrecer al universo.